Hola, buenos días, hermanas. Hoy voy a dar el tema número 15 y voy a leer la cita bíblica que está en Éxodo capítulo 29, versículo 42 al 46. Y dice así: Esto será el holocausto continuo por sus generaciones a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová, en el cual me reuniré con ustedes para hablarles ahí. Allí me reuniré con los hijos de Israel, y el lugar será santificado con mi gloria, y santificaré el tabernáculo de reunión y el altar. Santificaré asimismo a Aarón y a sus hijos para que sean mis sacerdotes. Y habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios. Y conocerán que yo soy Jehová su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para habitar en medio de ellos, yo Jehová su Dios. Y hoy me preguntaba, ¿qué pasa si no escuchamos la voz de Dios? ¿O qué pasa si no puedo ser santa? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuál es la raíz, no? ¿Cuál es la raíz del problema? Y el Señor contesta a través de estos versículos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué puedo estar mi vida siempre en pecado y me cuesta tanto trabajo ser santa? Pues aquí está la respuesta. Cuando el Señor dio estas instrucciones a Moisés, ya casi por terminar de darle las instrucciones acerca del tabernáculo, le dice por qué el tabernáculo era tan especial, ¿no? Y es que ese tabernáculo, esa tienda o ese templo primitivo, por así decirlo, era el lugar donde el Señor iba a reposar su gloria ahí. Él tenía que estar ahí. El versículo 43 dice: allí me reuniré con los hijos de Israel y el lugar será santificado con mi gloria. Y aquí está la respuesta. La única fuente de santidad es Dios. Una persona no puede ser santa si no tiene a Dios. Conocemos a gente que es amable, que no comete delitos, no sé, hasta cierto punto la gente dice, esa es buena persona. Pero la palabra de Dios nos dice que no hay nadie bueno, que bueno solo Dios. Pero si escudriñáramos o si pudiéramos hacerle una cirugía espiritual a esa persona, encontraríamos que realmente no es santa. Tiene buenas costumbres o está bien educado, pero santa no es, porque le falta Dios, la presencia de Dios. Pero por otro lado podemos pensar también en nosotros mismos, en nuestro ejemplo. Yo hablo por mí misma también. ¿En quién era yo? Una persona pecadora, muy pecadora, pero que un día me convertí en tabernáculo de Dios. Un día el Señor me escogió para poner su presencia en mí. Y mi corazón se volvió el lugar donde Dios se reuniría conmigo y donde Él puso su gloria. En mi corazón dio los mandamientos. En mi corazón dio su palabra. Entonces, si yo lo pusiera ahí, que en este versículo le diría: allí en el corazón de Wendy me reuniré con ella y el lugar será santificado con mi gloria. O sea que lo que me falta para ser santa, si es que no lo soy, es la presencia de Dios. Pero también podríamos pensar, bueno, yo ya entregué mi vida a Cristo y todo, pero me cuesta trabajo andar en santidad. Pues ¿será que tú permites que la gloria de Dios se manifieste a diario en tu vida? ¿Será que tú permites que el Señor venga y te hable todos los días? Porque este lugar, el tabernáculo, fue creado con este propósito. El propósito era que cuando alguien quería pedir perdón o ofrecer un sacrificio de paz o X cosa, tener dirección, o no sé, cualquier cosa, si tenían un hijo, el Señor estableció leyes para que ellos llevaran sacrificios, holocaustos al tabernáculo. Bueno, el que ministraba dentro era el sumo sacerdote,
pero ellos se acercaban. De tal manera que sabemos que el pueblo de Israel podía estar en el atrio, porque el mismo rey David lo menciona en su salmo. Él no era sumo sacerdote, no era ni sacerdote. Como pueblo normal, como rey, podía estar en el atrio, en el patio, para que se entienda, pero no ya adentro. Pero de tal manera que estando en el patio ya del tabernáculo, porque recordemos que cuando David escribe esto todavía no existe el templo. Seguía siendo un templo primitivo, una tienda hecha de cortinas. Y cuando él se acerca a este tabernáculo, él gozaba con simplemente estar en el patio, porque él iba a ese lugar, porque ¿cuál era la intención de él? Escuchar a Dios, ser santificado por Dios. Pero nosotros, ¿qué hacemos? ¿Nosotros realmente recurrimos a ese lugar donde podemos estar platicando con Dios? ¿O nos quedamos en nuestras muchas ocupaciones? ¿Tomamos ese tiempo para entrar a la presencia de Dios y asimismo entonces cuando Él venga y así me lo imagino yo, estoy yo en el lugar de la cita con Dios, Él desciende y su gloria me santifica? Porque la palabra de Dios es parte de esa gloria que Él expresa. Y dice Hebreos que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. O sea que no importa qué libro de la Biblia escoja, me va a cortar, va a exponer, porque va a penetrar hasta lo más profundo de mi ser. Y eso es lo que me santifica, su palabra. Entonces, ¿cuál será la razón por la que un hijo de Dios no anda en santidad? ¿Será que no se acerca a ese tabernáculo? O vayamos más allá aún. ¿Será que ni siquiera es ese tabernáculo? ¿Será que se siente hijo de Dios y no lo es? Porque un hijo de Dios no es derrotado ante el pecado, sino que el pecado es echado fuera de él. Y es cierto que siempre tenemos batallas contra el pecado. Y les comento yo que apenas vencemos un pecado y el Señor ya te está mostrando otro. Y no es porque sea nuevo, sino que, bueno, si nos deja ver todos nuestros pecados, de plano moriríamos ahorita mismo. Así que en su misericordia nos muestra pecado por pecado, para que vayamos venciendo uno por uno. Entonces, dentro de este caminar a la santificación con Dios, yo debo de ir venciendo. Por eso dice Pablo, de victoria en victoria, de gloria en gloria. Yo debo de ir venciendo mi caminar. Pero si yo tengo un pecado añejo, ya añejo, y ese me sigue derrotando a mí. Y puedo pensar, tal vez escudriñando y siendo sincera conmigo misma, y decir, ¿de verdad tengo pecados a los que he vencido o no hay ninguno? Porque recuerden que cuando vimos también el tema de los rudimentos de la palabra de Dios, hablamos que una señal de un verdadero hijo de Dios es que muestra frutos de arrepentimiento. Una persona que dice que entregó su vida a Dios y no ha hecho ningún cambio, como que pues como que no tiene bases bíblicas para decir que es hijo de Dios. Nosotros no podemos, como les digo, hacerle una cirugía espiritual y ver si realmente Cristo está allá adentro. Pero Cristo sí puede. Y el Señor dice en su palabra que cuando Él venga al final a pedir cuentas, va a haber algunos que le van a decir, en tu nombre hicimos esto y en tu nombre hicimos aquello otro. Y Él va a decir, apártense de mí, nunca los conocí. O sea, te sentiste hijo, pero nunca lo fuiste. Así que vayamos a la raíz, vayamos al origen de todo. ¿Eres tabernáculo de Dios? ¿Eres ese lugar donde el Señor desciende a hablar? ¿Donde la gloria de Dios reposa? Busquemos, es el momento perfecto. Es el momento perfecto para decir, Señor, yo quiero ser un tabernáculo tuyo. Yo quiero ser ese templo en el que puedas venir y hablar, dar tu palabra,
santificarme. Yo quiero ser ese templo. Y dice, voy a continuar leyendo los últimos versículos, dice, y yo santificaré el tabernáculo de reunión y el altar, y santificaré asimismo a Aarón y a sus hijos para que sean mis sacerdotes, y habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios. Y conocerán que yo soy Jehová su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para habitar en medio de ellos, yo Jehová su Dios. Entonces, cuando nosotros nos convertamos en ese tabernáculo de Dios, nosotras vamos a ser santificadas porque la gloria de Dios reposa sobre nosotros. Y va a ser santificado cada instrumento, incluso el sacerdote. Aquí habla del sumo sacerdote Aarón. Y ya les digo repetidas veces, nuestro sumo sacerdote es Jesucristo. Él va a estar dentro de ese tabernáculo. O sea, si tú eres un tabernáculo auténtico donde la gloria de Dios puede descansar, Jesucristo está dentro, como sumo sacerdote ministrando dentro de ese templo. Y entonces cuando tú hagas esto real, Jesucristo no puede hacer cosas malas. Jesucristo es Dios y todo lo hace bien. Entonces Él va a acomodar todas las cosas en orden dentro de tu corazón y todo lo que Él toque dentro de tu corazón va a ser santo. Y va a tener que ser duro, va a ser un proceso duro, difícil, porque dejar el pecado no es fácil. Va a ser un proceso difícil, pero entonces cuando tú lo permitas te darás cuenta que Jehová es Dios y que Jehová es el único que puede transformar los corazones de las personas. Así que, hermanas, el llamado de esta mañana es que seamos ese tabernáculo de Dios. Deja que el Señor te santifique, deja que el Señor te use, escucha la voz de Dios y deja que el sumo sacerdote ponga orden dentro de ese tabernáculo. Que el Señor te bendiga, hermana.